Muy bien. Entonces, bueno, les compartimos un poco acerca del objetivo de este momento y es poder comprender cómo podemos definir una estrategia ganadora ante un entorno incierto y también cambiante. Vamos a poder aprender sobre las estrategias empresariales que hizo Netflix en este caso y también del otro lado, pues Disney, ¿no? Al final son dos empresas pues muy importantes en esta industria y pues bueno, veremos un poco el cómo se han desempeñado a lo largo de los años en estas, pues bueno, dos empresas, ¿no? Muy bien, pues bienvenidos y vamos a iniciar con el contenido. Muy bien, pues gracias Andy. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Queremos agregar valor en este espacio que tenemos con ustedes. Sabemos que todos pues, andan muy ocupados con muchas actividades, pero bueno, que se regalen este tiempo para pensar, para aprender, siempre es valioso. Y creo que el foco de la sesión es que nos logremos llevar en esta conversación al menos tres cosas, ¿no? ¿Qué le pasó a Disney? ¿Qué hizo Netflix? ¿Y qué podemos aprender de esto, ¿no? Y que nos podamos llevar como una reflexión interesante de cómo podemos aplicar todo esto para las estrategias de negocio, ¿no? Entonces, de eso va a tratar. Laura me va a estar apoyando, vamos a estar justamente cofacilitando. Buenísimo, gracias Ali, bienvenidos a todos y pues un gusto el poder platicar con ustedes sobre estas estrategias. Ya les decíamos que si pudiste leer el caso es un check, si no, no te preocupes, vamos a estar comentando varios puntos importantes acerca del caso para que lo vayamos platicando y justo descubriendo aprendizajes en grupo. Bueno, entonces, gracias. Vamos a, bueno, invitación que haya atención, participación. Pues los vamos a invitar a que participen, a que den sus opiniones y que, como en la metodología del caso, podamos aprender también de diferentes ópticas y obviamente pues que lleven ideas valiosas para aplicar. Entonces, antes de empezar, le voy a pedir a Andy si nos ayuda mandando la primera encuesta. Y es, ¿con quién te identificas más de estos dos personajes del caso? Por un lado tenemos a Reed Hastings, que es el disruptor, el creador de Netflix, que vino a crear nuevas cosas, o con Bob Iger, que es el CEO de Disney, que es, digamos, otro perfil, un CEO corporativo, muy obviamente de una gran empresa ya consolidada. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con el disruptor o con el corporativo? Le vamos a poner el color rojo o azul, ¿no? De hecho, al final de eso se trata el caso. Entonces, no sé si nos quieran pasar la respuesta. Así es, están todavía terminando de contestar, se está moviendo la encuesta. Entonces, listo, ahora sí se las voy a compartir. Y me dicen si ya lo ven en su pantalla. Órale, Tenemos el interesante. 88% que se identifica con Red Hastings, ¿no? En este perfil disruptor, y solo un 13% con Bob Iger, ¿no? Ok, la mayoría por acá entonces son más disruptores que más con un perfil corporativo, pero hay un 13%. Sí. Muy Y bien. que se asemeja mucho a este perfil, ¿no? Del director y demás, con este empuje, ¿no? Que tienen ustedes. Muy bien. Así es. Entonces, lo que vamos a estar justamente viendo es darles primero el contexto del caso. Los que no pudieron leer el caso, no se preocupen, lo vamos a estar reflexionando juntos. Un poco el contexto del caso, ¿no? El 11 de abril de 2019, el día del inversor de Walt Disney, Bob Iger, que era el CEO, se entusiasmó a todos los inversionistas con la idea de que iban a lanzarse en el mundo de video streaming, ¿no? Y bueno, obviamente esa noticia que lanza en el 2019 Disney hace que se supere obviamente los datos históricos de las acciones a $130. Un día después de esa noticia, que Walt Disney decide entrar a competir en el mundo del video streaming, Netflix, la empresa dominante y líder en el momento, empieza a caer a un 5% todo el tema de sus acciones. Entonces, en 2019, que Netflix era el líder mundial de la industria, tenía más o menos 140 millones de suscriptores y había invertido más de $10,000 anuales en contenido y firmado muchos contratos con muchos creadores, pues en ese momento se sentía con un gran gigante que entraba a competir, ¿no? Y entonces era Disney. En 2019 Disney planeaba sacar al mercado la famosa plataforma Disney Plus a un precio de $6.99, cuando Netflix costaba $13 mensuales. O sea, básicamente un poquito menos de la mitad del precio pensaba justamente Netflix entrar al mercado. Y obviamente este CEO, Bob Iger, pensaba que iban a llegar a 90 suscriptores
en el 2024 y llegar al punto de equilibrio más o menos como en el 2024. O sea, iban a entrar 2019 y 2024, 90 millones de suscriptores, ¿no? Iban a llegar al punto de equilibrio en 2024. Entonces, bueno, con ese contexto vamos a ver un poco el crecimiento. Aquí se vean la gráfica. O sea, vemos cómo Netflix empezó a crecer desde principios de los 2000 y cómo fueron creando primero a nivel nacional y después internacional, y después cómo fue creciendo los miles de millones de dólares en ingresos de 2018, 2019, pero pues no contaban con el ingreso de Disney, ¿no? El gran gigante del entretenimiento. Y entonces aquí la siguiente pregunta es, pues, ¿quién ganará desde su punto de vista? A ver, me gustaría escuchar opiniones. ¿Quién ganará la guerra de suscriptores? ¿Netflix, digamos, el líder, o Disney, que tiene con toda la historia y el know-how corporativo? Entonces, si me ayudas a lanzar la votación, por favor. Claro que sí. Les va a aparecer nuevamente en sus pantallas la pregunta. Listo, ya la deben de tener. Muy bien. Muchos votos para Netflix, unos cuantos para Disney. Veremos, veremos. Todavía siguen respondiendo. Ok. Muy bien. Les voy a compartir los resultados. Y bueno, vemos que el 93% pues eligió Netflix, ¿no? Como el ganador de la guerra, y un 7% a Disney. O sea, más votos para Netflix. Ok. Interesante. A ver, de los que dicen que ganó Disney, ¿quién nos quiere compartir? De los que creen que va a ganar Disney, ¿quién nos quiere compartir por qué? Sin pena. A ver, ¿quién se anima a decirnos por qué creen que va a ganar Disney esta guerra de suscriptores? ¿Quién quiere compartir? Creo que solo fue una persona, entonces. ¿Solo una persona? Sí. A ver, Adri, cuéntanos, ¿por qué crees que va a ganar Disney? Pues creo que ahorita lo que estamos viendo es que Netflix, como que con la calidad de sus shows, ya no está haciendo como antes. Si han visto como las últimas noticias, ha estado cancelando como muchos shows favoritos para el público y eso está provocando que se vayan. Ahorita algo muy reciente es su nueva política para compartir cuentas, que bueno, como saben, ha estado tratando de que no compartamos para generar nuevos suscriptores, pero eso les está saliendo como al revés porque mucha gente se está quejando de esta nueva política, de que si no estás en tu casa, no puedes acceder a tu cuenta. Muchos están mencionando, bueno, ¿y qué pasa si salgo de viaje o no me encuentro en mi domicilio? No voy a poder usar mi cuenta. De ahí ellos respondieron que pues tendrían que generar un código válido para 7 días. El problema es que pues este proceso ya va a ser muy tedioso y yo pienso que con estas nuevas políticas, aumento de precios, de hecho creo que es una de las plataformas que más caras de ahorita de nuestro repertorio, son puntos a favor de Disney y de otras plataformas. Ok, gracias Adri por tu comentario, muy bien. Pues ahí está un punto de Ahí vista, está, ¿no? ya, la síntesis y el final. No, no es cierto, muy bueno, sí, totalmente. Muy bien, pues hay una opción, hay gente que dice que va a ganar Netflix, gente que va a decir que gana Disney. Bueno, vamos a ver justamente con esta opinión de Adri, primero vamos a ver el caso de Netflix y después vamos a ver el caso de Disney y al final vamos a volver a continuar con esta pregunta. Entonces empezamos con Netflix, un poco de su historia. Muy bien, pues les cuento. Acuérdense, 1997 es cuando inicia esta historia con Red Hastings, que inicia en este tema más bien de distribución de DVDs. Creo que ya todos conocemos un poquito de esta historia, para quien no, ellos lo hacían a través de correo físico y una de las grandes preocupaciones de Red Hastings y donde vio la problemática era que siempre te cobraban cuando regresabas los videocassettes, ¿se acuerdan? En tiempo, y entonces eso generaba mucha molestia. Entonces lo que él hizo fue, y tuvo siempre una visión de cómo poder aminorar esto y que no fuera tan molesto para el usuario, ¿no? Entonces tiene la visión de tener un contenido por internet en donde
los costos del envío por correo pues no fueran tan altos y que incluso se dio cuenta que el streaming podría ser incluso una solución para que no se fueran incrementando, ¿no? Entonces, ya todos nos conocemos esta historia donde se acerca Blockbusters, les ofrece justo el poder desarrollar este proyecto que se llame blockbuster.com, pero en ese momento Blockbuster tenía un sinfín de número de ubicaciones, sus ingresos estaban en otra parte de su modelo de negocio que tenía que ver con la renta de los videos y por eso es que rechazan esta oferta, ¿no? La ¿Qué rechazan pasó en el 2002? Adelante. No, perdón, que rechazan la oferta y bueno, obviamente Red Hastings sigue con la idea. Él ya estaba viendo el futuro de lo que venía en Internet y Blockbuster obviamente no lo quiso tomar. Y en el 2002 levantan capital, o sea, la empresa se hace pública, levantan capital y en el 2007 justamente ya lanzan su plataforma en streaming, en Internet, que bueno, ya tenían más o menos 70,000 películas programadas y licencias con algunos programas. Muy bien. Y bueno, continuando con la historia, un hito importante también de Netflix fue cuando en el 2013, pues se dan cuenta que tener contenido de otras casas productoras, pues sí era importante, pero había que ir contra esta carrera contra el tiempo, en donde más bien se dan cuenta que pueden ir creando su propio contenido, en donde lanzan, por ejemplo, esta serie de House of Cards, que fue la primera, y si se acuerdan, o sea, deciden generar toda una estrategia en donde solamente podías verla por Netflix y se convirtió en todo un fenómeno. La serie ganó muchísimos premios, Emmys y demás, y llegó incluso a tener 7 temporadas, ¿no? En el 2018, ellos ya tenían un presupuesto de $8,000 millones anuales para contenidos. ¿Qué quiere decir? Dedicaban el 85% de su inversión en nuevos contenidos a producciones originales. Digamos que hablando de en qué se iba el dinero y que empezaron a generar mucho gasto, pues tenía que ver en que ellos pudieran ser una casa más productora y poder poner su contenido como solamente exclusivo de Netflix dentro de esta plataforma. Además, algo bien importante es que no solo empezó a generar su propio contenido, sino que empezó a hacer como un fichaje de talento. ¿Qué se refiere a esto? En donde empezó a jalar grandes creadores de contenido que ya estaban en otras casas productoras, como por ejemplo Shonda Rhimes, que seguramente la ubican con este de Grey's Anatomy, y le dijeron, a ver, vente con nosotros en Netflix, termina tu contrato que tienes con esta televisora y más bien ponte a hacer generar contenido. Y me parece que le firmaron como 7 series para que ella las pudiera desarrollar y que tuviera como 7 series diferentes a través del contenido exclusivo en Netflix. En el 2019, y ya avanzando un poquito más en el tiempo, es que ya Netflix tiene ya tenía cerca de 140 millones de suscriptores, que son más o menos el 60% de los cuales tenían que ver con el mercado internacional. Yo creo que en ese momento pues todos estábamos muy familiarizados con el tema del streaming y se pueden acordar más o menos del horizonte del tiempo porque estábamos pre-pandemia, ¿no? Entonces, como que sonaba mucho que Netflix estaba acaparando muchísimo, había contenidos padrísimos que solo encontrabas en la plataforma, pero esto, pues ya incluso no solo en Estados Unidos, sino que estaba impactando en otras latitudes del mundo. El servicio que tenían de streaming ya estaba en 190 países y cada vez que llegaban a un país tenían muchísima y muy buena aceptación y consumía el 15% del volumen total del downstreaming del tráfico mundial de Internet y cerca del 20% en Estados Unidos. Es decir, todo el contenido, pues era, o sea, que se veía a través de streaming, tenía que ver con Netflix. Y ya en su catálogo original, pues ya habían hecho un muy buen repertorio de diferentes series, películas y demás, sumando más de 15,400 títulos. Se pusieron las pilas de manera impresionante y lograron generar ingresos en ese año de $16,000 millones, que eso es en comparación con el año anterior un 35% respecto al año, digamos 2018, y habían logrado una capitalización bursátil de 155,000 millones. O sea, si van viendo, y creo que las gráficas nos las mostraba hace un momento Alejandro, que creo que justo es la que sigue, se pueden dar cuenta que siempre iban como en una curva hacia arriba y obviamente con un crecimiento de estas que les llamamos el crecimiento exponencial. Y bueno, aquí vemos el número de suscriptores que tenía Netflix en 2018. Básicamente tenía 52 millones en Estados Unidos y bueno, y seguía incrementando a un 18% anual. Y bueno, ahí tenemos la competencia, pero Netflix en 2019 era el líder total, ¿no? El líder principal del video streaming.
Y bueno, ahí vamos a ver qué fue lo que sucedió. Algo que es bien interesante de Netflix, de la historia, es que ellos lograron siempre estar en un momento de innovación y de disrupción. Lograron transformarse. La compañía se logró ir modificando conforme se iban cambiando las tendencias tecnológicas. Se transformaron primero del DVD por correo al video streaming. Fue la primera gran transformación que hizo Netflix. Después, Reed Hastings logra transformarse de emitir contenido de otros antiguo a tener contenidos nuevos y originales, o sea, a emitir sus nuevos contenidos. Y después de adquirir contenidos de estudios externos a crear su propio estudio de contenido, ¿no? Eso fue algo bien interesante que también hicieron. Y el último es de estar solamente en Estados Unidos a expandirse por todo el mundo. Entonces, si se fijan, Netflix se fue evolucionando, fue transformándose y justamente y con cada ola de cambio generaba nueva innovación. Ahora, vamos hasta aquí. Me gustaría lanzar esta pregunta, a ver si me ayudas, Andy, por favor, a pegarla. ¿Cuál sería el principal aprendizaje que podemos obtener acá un poquito de la historia de Netflix? A ver si me ayudas, Andy, por favor. Sí, ahorita aquí por el chat les vamos a compartir la liga y nada más es con darle clic, ahí van a poder abrir. Un segundito. Ya, a ver, ya la tengo acá. Ya sabemos que luego son tímidos, entonces también, si alguien quiere compartir el micrófono está perfecto, si alguien de pronto quiere escribirlo a través del Menti, también nos encantaría escucharlo. Ustedes arránquense. A ver, ¿qué podemos aprender un poco de esta historia de Netflix, ¿no? De cómo fue transformándose, cómo fue anticipándose a las tendencias y, bueno, qué fue lo que podemos sacar como empresarios, como emprendedores de esto que hizo Reed Hastings para pues, realmente crear una empresa que fuera la líder y pionera en el tema del video streaming. Entonces ya lanzamos la pregunta, ahí está en el chat. A ver, aquí vamos a ver ya, vamos a compartir pantalla algunos de los aprendizajes que salen por acá. Dicen por acá, visión, ¿no? Libertad, diversificación. Padrísimo, esa me encanta, ¿no? Ir 2 pasos adelante. Sí, totalmente. O sea, Reed Hastings ya veía lo que venía, ya veía la ola que venía y él se podía justamente adelantar, ¿no? Y veía las tendencias. Libertad por acá, inversión en talento. Oye, una más que mencionan es el tema de la rapidez, o sea, creo que sin duda, pues habíamos conocido o ya se hablaba como de grandes y le llamaban como las Big Four, ¿no? Las 4 empresas muy fuertes que tenían ya como cierta infraestructura y demás, y de pronto como pues desafiaron una industria que estaba grandísima, ¿no? Que eso es la rapidez, tenacidad. Bueno, diversificación, ya lo dijeron, o sea, diversificación no solamente en generar un contenido de streaming como un modelo de negocio como nació, sino el poder ir generando cada vez otras líneas de negocio, ¿no? O sea, lo decían en el caso, ¿no? O sea, cuánto dinero de pronto, contenidos que Warner estaba evaluado y de pronto ya tenía un poco olvidado y de pronto Netflix empieza a ofrecer sumas de dinero realmente importantes y eso ayudó también a capitalizar pues a estas 4 grandes empresas. Padrísimo, pensar en las necesidades del cliente, muy bueno, excelente. Pues ahí están como grandes aprendizajes que podemos sacar de Netflix. Y ahorita me gustaría como sacar un aprendizaje bien valioso con esto que dijeron. Y me gustaría justamente compartir aquí pantalla, justamente resumiendo lo que dicen, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprender de Netflix? Creo que es, anticipación del futuro, ¿no? O sea, siempre estaba viendo hacia adelante y creando un negocio en función de las tendencias del mercado. Obviamente Netflix vio la ola del Internet y vio que eso venía y Blockbuster no lo vio y Netflix ya estaba 2 pasos adelante. Tuvo mucha flexibilidad, ¿no? Porque Netflix se fue cambiando su modelo de negocio en función de los cambios que había en el mercado y de las necesidades del cliente. Y después comprendió perfectamente a sus consumidores, ¿no? Y supo adaptar sus necesidades justamente. Y bueno, esta es una de las grandes características de los grandes innovadores. Y con esto les invito a todos ustedes a que piensen en una oportunidad de negocio. Piensen en alguna oportunidad de negocio que hayan visualizado recientemente o que hayan pensado algún negocio que en el futuro quisieran poner. Me gustaría invitarlos a que piensen en una oportunidad de negocio que hayan tenido en su mente.
Muy bien. Ya que la tienen esa oportunidad de negocio, me gustaría preguntarles, ¿la definieron como un concepto? Es decir, me gustaría hacer, no sé, ropa textil, ¿no? Camisa, ¿no? O sea, ¿lo definiste por el concepto o producto o por la necesidad de un cliente? A ver, ¿quién nos quiere compartir? O sea, ¿cómo definiste una oportunidad de negocio? ¿Por el concepto o producto o por una necesidad de negocio? De una necesidad que tenga el mercado. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Lo definieron por el concepto, producto o por la necesidad del mercado? No sean penosos. Bueno, yo en mi caso, o sea, como que me costó trabajo pensar en una tal cual, pero creo que siempre nos vamos con el concepto, ¿no? O sea, tardamos más tiempo en ver la necesidad realmente del cliente, de bueno, una persona, de un sector, etcétera, que como tal el concepto, ¿no? Exacto. Perdón, no sé si alguien quería Tú te comentar. fuiste por ahí, Andy, por el concepto principalmente. Ok. ¿Alguien más que quieren compartir por ahí? Oscar nos escribió en el chat que lo hizo por la necesidad en el mercado. Perfecto. Ok, buenísimo, buenísimo, Oscar. Excelente, ¿no? Pues creo que un gran aprendizaje con esto que mencionan es que, o sea, cuando hablamos de oportunidades de negocio, la gran pregunta es ¿cuál es el enfoque? ¿Empezar con un concepto o con un dolor en el mercado? Una necesidad en el mercado. O empiezo con mis productos, con mis ideas, o más bien empiezo por una necesidad que hay en el mercado. Y creo que la gran reflexión que nos deja Reed Hastings es, primera clave para enfrentar oportunidades es, siempre enamórate del problema, ¿no? El problema que tienen los clientes objetivos, no de la solución. Uno de los grandes errores a veces de los empresarios que nos enamoramos de nuestros productos y de nuestros servicios y eso pues es un gran tema, ¿no? Porque a lo mejor el cliente necesita otra cosa. Pues enamórate del problema y del dolor que tienen, porque el dolor siempre tiene muchas formas de curarse, ¿no? O sea, si te lastimaste, pues te puedes vendar, te puedes tomar una medicina, o sea, siempre hay muchos medios para solucionar el dolor, pero la clave siempre es, como hizo Reed Hastings, enamórate del problema, no de tus productos y servicios. Y sumando un poco a este tema de enamorarse del problema, creo que siempre esta anécdota donde al final siento que al menos vivimos en un contexto como país México que tiene muchos retos y alguna vez creo que se los he compartido en varias ocasiones en la comunidad. Me acuerdo de Carlos Anaya que decía, es que tal vez si hubiera estudiado en otra latitud, en Estados Unidos, en un ambiente mucho más privilegiado, quizá no estaría viendo los retos, ¿no? Entonces creo que al final la gran ventaja que tenemos en un contexto como México es que tenemos la oportunidad de vislumbrar muchos retos y muchas oportunidades sobre esos problemas, ¿no? O sea, que de pronto donde alguien ve una oportunidad, donde alguien ve una forma negativa de cómo estamos haciendo las cosas, donde alguien ve corrupción y demás, ahí también hay una oportunidad para decir, bueno, ¿y cómo puedo darle la vuelta a esto, no? Entonces, tenemos un ambiente en donde continuamente estamos estimulados por retos y por problemáticas que se pueden resolver. Claro, claro. Y por eso, y enamorarte del problema te da incluso un propósito en la organización que va a regir todo lo que realizas, te da tu misión o tu propósito, ¿no? El problema que tú resuelves. Entonces, primero es lo que hizo Reed Hastings, se enamora del problema, que es el problema del entretenimiento que tienen los clientes, y él es capaz de ser muy flexible y transformar a su empresa para siempre ser relevante hacia sus clientes, ¿no? Eso es creo que un gran aprendizaje. Otro aprendizaje que nos deja hasta ahorita el caso de Netflix es que emprender es como surfear, ¿no? Dicen por ahí los grandes empresarios, emprender es como surfear. Las oportunidades no se te van a dar porque sí o porque lo quieres, no por voluntad. Más bien, las oportunidades van a aparecer, pero son como las olas que van a llegar. Tú tienes que tener tu tabla de surf y tienes que haber preparado, tienes que haber desarrollado tus capacidades para que en el momento que llegue la ola, como lo hizo Netflix, te puedas subir a la ola y puedas conquistar esa oportunidad, ¿no? Y justamente aquí lo vimos, Netflix veía la tendencia del tema de video streaming, pero en ese momento nadie lo quería, de tal manera que Blockbuster no quiere tomar la oportunidad, pero Reed Hastings sabía que en algún momento iba a ser mucho más barato y que iba a ser posible, y él seguía preparándose, seguía construyendo capacidades organizacionales, de manera que cuando se da la oportunidad, se suben a la ola, ¿no? Entonces siempre tienes que estar viendo hacia el futuro las diferentes tendencias y aprovechar la ola, ¿no? Para que te encuentres preparado. Acuérdense que el éxito es igual a la oportunidad más la preparación. O
sea, cuando viene una oportunidad, la ola, y estás preparado, la logras capitalizar, ese es el éxito, y eso es justamente lo que vimos en el caso de Netflix, que se alineó la capacidad con la tecnología, con la preferencia de los clientes, y eso lo logró aprovechar. Y bueno, como ya lo hemos platicado muchas veces, una característica principal del dueño de negocio o el director está justo en tener la capacidad de ver hacia el futuro, ¿no? Vislumbrar cuáles son esas olas que tenemos que surfear, y entonces es ir gestionando el presente a la par que vas construyendo ese futuro. Entonces es muy importante por eso estar mucho más afuera de la operación y verte como ese diseñador del futuro en donde vas viendo cuáles son esas tendencias, cuáles son esos riesgos, hacia dónde se está moviendo el mercado, y sobre todo, que muchas veces nos pasa, no perder de vista al cliente, ¿no? O sea, poner al cliente como el centro y entender hacia dónde se están moviendo sus hábitos y su comportamiento para poder ser lo suficientemente ágil, pero ágil con un propósito que viene de la lección pasada, que es porque estoy enamorado y porque quiero entender esa problemática, continuamente estoy viendo diferentes maneras de cómo resolverla. Buenísimo. Muy bien. Y justo vamos a ver un poco cómo le hizo Netflix para innovar, o sea, para poder moverse de ola en ola. Ellos le llaman esto el ciclo de la innovación. Entonces, la clave para Netflix siempre era el tema del talento. Y me encanta cómo dicen ellos que es tener densidad de talento, que en tu empresa pese más la gente talentosa, ¿no? Entonces, dice Reed Hastings, cuando el talento se vuelve más denso en la empresa y creas un ambiente donde hay mucha confianza, puedes dirigir tu empresa con contexto en lugar de control, ¿no? En lugar de controlar, das un contexto, estableces los objetivos, los límites y sueltas para que la gente pueda ser innovadora y pueda proponer, ¿no? Y entonces lo que ellos hacían es, su práctica era, necesitamos densidad de talento, traer a la mejor persona posible en las mejores posiciones, los puestos adecuados, porque si tienes más densidad de talento, gente que pese más su talento, eso te va a dar que tengas un equipo más maduro, con mayor madurez, ¿no? Equipo con más capacidades. ¿Y qué te da la madurez en los equipos? La madurez en un equipo te lo da la capacidad que tiene el equipo de entender la estrategia del negocio y tener las capacidades para ejecutar dicha estrategia. Eso es la madurez de un equipo. Entonces, a mayor madurez de equipo, te da más confianza. El equipo puede obviamente colaborar de una mejor manera. Mayor confianza te hace que tengas menos controles. Aquí es más, pero es menos controles, es decir, menos burocracia, menos procesos para que la gente pueda obviamente tomar decisiones e innovar, y obviamente esto te da más innovación. Y entonces se crea un ciclo virtuoso porque más innovación te da más éxito y te invita a traer gente más talentosa. Creo que algo súper importante es, y que ya lo hemos recomendado varias veces, es este libro de Aquí no hay reglas, donde Reed Hastings justo platica de cuál es su estrategia en función de traer este tipo de talento, ¿no? Y creo que es un gran reto, y ya lo hemos aprendido y platicado muchas veces en nuestras conversaciones, que tiene que ver con el talento en la empresa como esa llave que te va a permitir salir o más bien desplegar y poder lograr más resultados a través de otros, pero para eso tienen que ser las personas correctas en el lugar correcto y que pueda generar este contexto a través de tu cultura, en donde puedas tener también este espacio donde la gente tenga la capacidad de aportar e innovar. Muy bien, hasta aquí con lo que hemos dicho de Netflix. No sé si alguien haya cambiado de bando. Había una persona que decía que iba a ganar Disney. ¿Cambió de opinión o sigue igual? O alguien que diga, no, ya con esto me di cuenta que sí va a ganar Netflix, o no. Yo creo que no es suficiente, va a ganar Disney. Alguien que quiera compartir, si cambian de opinión o siguen firmes en su primera apuesta. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? Yo me mantengo firme. A ver, Alex, firme. ¿Tú dices que Netflix? Sí, yo sí creo que sigue en Netflix. O sea, o sea, puede ser que no le convenga algo, pero reculará y cambiará la estrategia si es que es flexible. Oh, eso me encanta. O sea, fíjate qué buena aportación de Ale, ¿no? O sea, Netflix es una empresa flexible y disruptora, ¿no? Que siempre ha hecho cambios. Por lo tanto, se va a saber adaptar, aunque llegue Disney, que es una empresa muy grande, muy importante, lo va a saber, ese mindset le va a ayudar, ¿no? Y va a acabar ganando. Súper buena aportación de Ale, ¿no? Bien interesante. ¿Alguien más por aquí? A ver, Gerardo, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane? A ver si nos escucha por ahí Gerardo Jiménez. Sí, sí, aquí estoy. Mira, yo creo que, pues, por lo que se ve y lo que han presentado hasta ahorita, lo que hemos analizado,
es Netflix la que se ve así como que muy tendiente a ganar. Sin Sí. embargo, yo creo que Disney no se va a quedar así como que pues ya me ganaron y ya tran, ¿no? Creo que Exacto. va a ser uso de toda esa gran experiencia que tiene de tantos años y de gente muy valiosa. Yo creo que a través de la gente, si se Ujú. encuentran ellos un disruptor dentro de Disney que pueda crear una estrategia, una nueva forma de enfrentar este problema con Netflix, pues ahí yo como que digo, quién sabe cuál de los dos vaya a triunfar, ¿no? Yo creo que Mm. falta la otra parte, Netflix, Exacto. digo, perdón, Disney, ¿no? Disney, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, no creo que se quede así nada más. Exacto. Muy bueno, muy buen comentario, Gerardo. Excelente. Nos pone ahí como, bueno, vamos a ver la otra parte justamente con esto que dice Gerardo. No nos quedemos solamente con Netflix. Ahora vamos a ver, si les parece, el contexto de Disney. Muy bien, pues les cuento, en el 2019 Iger, bajo su liderazgo, había logrado capitalizar la empresa que había pasado de 46 millones en 2005 a, después de ser CEO, a más de 230 mil millones en 2019. O sea, la verdad es que había tenido un crecimiento importante. ¿Qué es lo que había hecho? Pues si se acuerdan, empezó a generar diferentes adquisiciones, ¿no? Empezó a hacer como diferentes adquisiciones de estudios como por ejemplo Pixar en el 2006, Marvel en el 2009, Lucasfilm en el 2012, por 4.050 millones y recientemente 21st Century Fox, que es Fox, en el 2019, ¿no? O sea que Ah, interesante ahí, perdón, interesante cómo Bob Iger toma la empresa y prácticamente la triplica, ¿no? La quintuplica en algunos años, y lo que hace con tanto recurso, pues es ir comprando, ¿no? Diferentes estudios, diferentes empresas, y entonces cada vez el monstruo de Disney se hacía más grande, ¿no? sí, con esto ellos estaban generando o tenían más bien 4 unidades de negocio, que esto era como el tamaño de la empresa, y estas 4 unidades que operaban tenía que ver primero con estudios y entretenimiento, en donde generaban unos 10.000 millones de dólares en ingresos, ya se imaginarán, o sea, todo lo que tiene que ver con producción de películas, incluso, por ejemplo, las obras de teatro y demás que llevaban como a diferentes lugares del mundo, los medios de comunicación, en donde ya tenían como diferentes espacios, ¿no? Incluyendo los canales que tenían, radio y otras plataformas, parques, experiencias y productos, que esto les generaba 24.900 millones de dólares a través de, como lo conocemos en sus parques temáticos también en el mundo, y ventas de publicidad y el proyecto de streaming, que esta era una línea de negocio como mucho más internacional, en donde le permitía llegar como a otras latitudes, que esta era la nueva línea de negocio que habían creado en el 2018. Entonces, bueno, ese es el contexto de Disney. ¿Y qué pasa, no? Entonces, con todo el poder y la estructura que tenía Disney, entonces ellos deciden entrar a competir con Netflix, ¿no? Y entonces, en ese momento Disney le vendía licencias a contenido a Netflix. De hecho, Netflix compartía varios de los programas y películas de Disney. Pero bueno, cuando Apple también, que se lanza la carrera del video streaming, anunció el tema de su salida online, porque con un catálogo de más de 75 títulos de Disney, siguieron y después siguió Amazon también, y después otras empresas como Google Play, Microsoft Movies y Vudu, ¿no? Entonces empezó a entrar la carrera de diferentes marcas al mundo streaming, y Disney se estaba quedando atrás. Entonces, Disney obviamente sí ha hecho ciertas iniciativas, como en el 2014, que lanzó Disney Movies Anywhere, que era un servidor en donde los usuarios podían comprar cualquiera de los 450 títulos de Disney y los podían ver, ¿no? Y los transferían obviamente justamente para verlos en streaming, o los podían cambiar en taquilla. Y en el 2013 le cedió Disney a Netflix los derechos exclusivos para sus películas, principalmente en Estados Unidos. Y bueno, obviamente Netflix pudo ofrecer los mayores éxitos en ese momento, como si recordarán, la gran película de Black Panther, que fue un súper éxito, Capitán América, Piratas del Caribe, ¿no? Que eran marca Disney, pero obviamente Netflix las podía proyectar, ¿no? Pero obviamente están viendo que todas las grandes marcas se están metiendo al mercado que era súper potencial, que lideraba Netflix, y Disney dice, pues creo que acá hay una oportunidad de negocio, vamos a entrarle, ¿no? Sí, de manera muy inteligente había generado o había puesto muchos de sus contenidos en las diferentes plataformas. En el 2016, ellos, o digamos como Disney, adquieren una participación del 75% de BAMTech. O sea, Disney ya estaba
generando mucha inversión en plataformas tecnológicas o empresas que hacían plataformas, y ellos eran filial de empresas que impulsaban otros servicios como HBO, CB Sports y National Hockey League. Entonces ya era una industria bastante grande. Siguiente, en el 2018, es cuando lanza, digamos, como la bomba y empieza a capitalizar esto y dice: vamos a terminar nuestro acuerdo con Netflix y vamos a crear nuestro propio servicio de streaming. Fue en el 2018, que se acuerdan, igual fue justo antes de la pandemia y todo el mundo decía, ¿qué va a pasar? Porque aparte es dueño de tal, 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 y nombrábamos cuáles eran los servicios que ya tenía o las casas productoras que ya tenía. Y entonces es en el 2019 en adelante que las nuevas películas que entraron a través de la plataforma eran también estrenos que estaban en esta plataforma de Disney Plus. Entonces salió un paso un poco como a la par y la gente estaba fascinada porque entonces ahora ya tenían todo un servicio integral, ¿no? Mucho de lo que declaró Iger en ese momento fue que el consumidor era su prioridad número uno como empresa y que esto también condujo a algunos cambios en su modelo de retribución, ¿no? O sea, nos encontramos ahora en un momento en el que la aceptación es total. Pues claro, muchos de esos contenidos los habían revivido a través de otras plataformas y no hay bolsas de tradicionalismo que impidan que de ningún modo lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, estaban decididos a saber que tenían que ir tras esa oportunidad. O sea, en el 2018 le declaran la guerra directa a Netflix y entonces ya en 2019 se lanza Disney Plus, que fue una de las plataformas más esperadas, pero también que más iban a retar a Netflix, ¿no? Entonces, justamente en el 2019 se lanza esta plataforma. Además, lanza súper agresivo, a un precio muy barato comparado con lo que costaba la suscripción de Netflix. Era $6.99 o $69, casi $70 por un pago anual. Un precio muy bajo comparado con lo que pagaba Netflix, que era lo que se pagan los clientes de Netflix en ese momento, que era de $10 a 12, a casi $13. El día del lanzamiento, Disney tenía previsto ofrecer más de 25 nuevas series originales, más de 10 películas, documentales y además de más de 7,500 episodios de series antiguas y películas del catálogo de Disney. Entonces, Disney Plus, dice el gran CEO Bob Iger, dice, Disney Plus es un gran paso audaz hacia una nueva y emocionante era de nuestra compañía, una en la que los consumidores tendrán una conexión directa con la increíble variedad de contenido creativo de la marca Casa Walt Disney Company. Eso declaró Iger, ¿no? Y estamos convencidos de que nuestra oferta combinada de historias sin rival, marcas populares, franquicias icónicas, tecnología de punta, hará que Disney Plus despunte en el mercado, ofreciendo gran valor a los consumidores y accionistas por igual. O sea, la campaña era directa, era quitarle mercado a Netflix y convertirse en una de las plataformas líderes en el mercado. Una parte también importante es que después de su lanzamiento ellos esperaban que tuviera entre 60 y 90 millones de suscriptores para el 2024, en donde iban a encontrar ya, digamos, como su punto de equilibrio, y que la mayoría de estos fueran, o 2/3 fueran fuera de Estados Unidos, ¿no? O sea, iban por el mercado internacional. Decidieron invertir además más de $1,000 millones en contenido original desde el primer año, en donde sabían que los gastos iban a superar, ¿no? Los 2,000 millones para este 2024, el que viene, y esperaban alcanzar, como ya les decía, la rentabilidad hasta 2024. O sea, entendemos que todavía está por verse. Por otro lado, también Disney tenía dentro de sus objetivos aumentar la base de suscriptores en plataformas como ESPN Plus, que iba de 8 a 12 millones para 2024, y la rentabilidad también de Hulu de 40 a 60 millones con, o sea, suscriptores, porque también son dueños de esta plataforma, para también en 2023 alcanzar esa rentabilidad. O sea, digo, hoy conocemos el Disney Plus, pero también hay otras plataformas que están alimentando a este gran monstruo que es Disney. Bueno, y entonces aquí está quién ganará la guerra y aquí vemos un poco las gráficas de cómo empezó 2019 y cómo ha ido creciendo Disney Plus. La verdad es que le ha ido súper bien a la plataforma. Ya tiene cerca de 164 millones de usuarios y básicamente pues está quitándole mucho mercado a Netflix, ¿no? El contenido infantil, que básicamente era uno de los más importantes, y eso le favorece mucho a Disney porque se menciona que el 60% de los usuarios de Netflix veían contenido familiar o infantil, es decir, esos usuarios, a muchos migraron a la plataforma de Disney Plus. Y obviamente otros gigantes tecnológicos también aumentaron su inversión. Entonces, bueno, bien interesante por acá cómo fue
fue avanzando Disney Plus. Aquí dentro de las personas que nos acompañan, ¿alguien es usuario de Disney Plus? A ver quién nos quiera platicar. Por acá, Alex Céspedes, 2. ¿Quién más? Por acá tenemos 4, 5. Yo, Héctor, 7. Híjole, pues sí, un buen, ¿eh? Sí son usuarios de Disney Plus. Ok. ¿Cómo no están viendo el Mandalorian? Oscar también, 8. Ok. Ujú. Es Gerardo muy igual. interesante, ¿no? Claro, también. Ok. Buenísimo, ¿no? Entonces, básicamente ha tenido gran éxito Disney. Y aquí vemos un poco el precio, ¿no? De las acciones. ¿Qué pasó con Disney, con Netflix, ¿no? Netflix empezaba a ir súper bien, 2019, 20. Con la pandemia crece enormemente Netflix, también ahí lo vemos, 2020, 2021. Pero ¿qué empieza a pasar? 2022, ¡pum! Desplome total de las acciones de Netflix, donde, bueno, vemos ahí una caída muy fuerte en lo que está pasando en Netflix. Vemos acá también un poco lo que es el market share, cómo entró, desde que entra Disney, empieza a quitarle mercado y Netflix, que era pues uno de los grandes líderes, se empieza a hacer su nicho de mercado, digo, su share de mercado más chiquito. HBO, que también ha entrado muy duro, y bueno, obviamente Amazon Prime también. Entonces, en México, por ejemplo, todavía Netflix es líder, tiene el 27% del share de mercado, pero ya empiezan a entrar muy fuerte otras plataformas, ¿no? Tenemos a un Disney que ya tiene un 16% que antes no figuraba, y bueno, obviamente hay plataformas como Amazon Prime, que es la segunda más grande. Por aquí me imagino que la mayoría son usuarios de Netflix, ¿verdad? Todos por acá, usuarios de Netflix. O alguien que no sea usuario de Netflix. Digo, no sé cómo, si alguien quiere opinar diferente, pero yo creo que el común es, la mayoría de las personas tenemos el Netflix como de cajón y ya de ahí vas agregando otras, ¿no? O sea, las otras son adicionales, pero creo que como que van de cajón. Salvo ahí a lo mejor los comentarios de alguien, pero creo que ese es un poco mi sentir. Muy bien. Bueno, ya viendo toda la estructura de Disney y toda la inversión que tiene, la capacidad financiera y el monstruo que es, ¿alguien cambia de opinión? ¿Alguien sigue pensando que Netflix va a ganar? Aquí ya es cuando empiezan a cambiar las opiniones. O ya cambia, dice, no, pues con todos los recursos que trae Disney, creo que se va a quedar Disney Héctor ganando. dice que Héctor Disney. ya Héctor, cambió. ya, desbandada, cambio de bando. Ok, ¿alguien más que nos quiera compartir por qué creen que ya con esto que vemos sí va a ganar Disney o Netflix? ¿Quién nos quiere compartir? Es que tal vez es cuestión de tiempo, ¿no? En México ¿Sí? ahorita todavía sigue fuerte Netflix, pero no sabemos en 2, 5 años, quién sabe, o menos, Sí. cómo se ponga la cosa, ¿no? A ver, Diana, ¿nos escuchas? Diana Carmina, ¿tú qué opinas? A ver si nos escucha, Diana. No, creo que no. Ok. Muy bien, pues bueno, vamos a justamente ahora a hacer dos preguntitas, ¿no? Aquí ya la gran pregunta que al ver los dos casos es, ¿era la estrategia de Netflix es la estrategia adecuada para evitar la amenaza de Disney? O sea, lo que está haciendo Netflix ahorita es adecuado. ¿Le debe preocupar a Reed Hastings la posibilidad de perder su dominio del mercado con este ingreso fuertísimo de Disney? La segunda pregunta ¿es sólida la fórmula de éxito de Bob Iger, que ha demostrado? ¿Deberían quitarle la posibilidad de llevar a Disney por la dirección equivocada? Quizá meterse a competir durísimo con Netflix. O sea, ¿le debería preocupar eso tras las decisiones acertadas que ha tenido? ¿O se trata de un mercado en el que podría coexistir ambos? O sea, ambos podrían coexistir y tener un buen nicho de mercado, ¿no? Un buen share de mercado. Y ser rentables en ambos servicios, ¿no? Creo que esas son las preguntas importantes que surgen, ¿no? Entonces aquí lanzamos otra pregunta. Ya viendo el caso, ¿qué harían si fueran el CEO de Netflix? Voy a compartir acá el chat. Si ustedes fueran el CEO de Netflix y fueran Reed Hastings, ¿qué harían? Aquí les lanzo algunas opciones. Ay, sí se ve el chat, ¿no? Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Okay. Si ustedes fueran el CEO de Netflix, ¿qué harían?
Porque una opción es, oye, pues vendo Netflix a Disney, ¿no? Ya está el gigante acá, y ya, llegué hasta este punto, lo vendo, ¿no? Podría ser una opción. O la otra es escuchar más a tus clientes, ser más flexible para el uso de la plataforma, que justamente le estaba pasando esto a Netflix, ¿no? Nos comentaba Adri, dejaron de ser tan flexibles y escuchar a los consumidores con esto de las cuentas, ¿no? Que ya no te permiten que una persona use la misma cuenta, etcétera, ¿no? O deben de crear más contenido, que también ha bajado mucho el contenido de Netflix, o deben de volver a crear disrupción, ¿no? Lo que han hecho 4 veces, volver a ver al futuro y enfocarse en su foco estratégico. Entonces los invito a que contesten y vamos a ver cómo nos fue. Piensen bien su respuesta porque se va a ir directo a las oficinas de Netflix para que tomen acción. A ver, por acá tenemos, bueno, pues ahí están las respuestas. Tenemos 7 personas que dicen, a ver, no, Netflix lo que tiene que hacer es volver a ver el futuro y volverse a centrar en el foco. Ay, perdón. Creo que Erika tenía un comentario. Entonces, bueno, es eso, ¿no? O sea, volver a ver el futuro. Una persona dice, no, tiene que mejorar el contenido y otra persona es venderlo, ¿no? Ok, interesante. Muy bien. No sé si aquí alguien de los que haya contestado nos quiera compartir en el tema de volver a ver al futuro, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, Vanessa, ¿tú qué opinas? Pues definitivamente creo que esa es la fórmula que les ha funcionado, como siempre, crear esta innovación, ver qué más se puede hacer, porque realmente ahorita ya hay mucha competencia, o sea, creo que Disney es parte de, o sea, pero también las otras plataformas también están dentro, ¿no? Entonces creo que es como que una fórmula completa de ver qué más les podemos ofrecer y obviamente tampoco estoy peleada con el mejorar la calidad del contenido, pero definitivamente creo que esta fórmula de seguir viendo hacia el futuro y de volver como que a plantearse su foco estratégico, creo que es lo que les está funcionando y creo que les volvería a funcionar si lo vuelven a implementar. Buenísima aportación, Van. Entonces, tienen que regresar a la fórmula, ¿no? Según tú, de la fórmula que ya hicieron, de ve hacia adelante y crea innovación nuevamente. Excelente, muy bien. Padrísimo. Sí, Alex, por aquí. ¿puedo opinar también? Sí, adelante, por favor. ¿Quién es por acá? Aquí, Dani. Daniel. Adelante, sí. Dani. Sí, Dani. Oye, yo creo que el que no tiene votos, el de escuchar más a sus clientes, ser más flexibles en el uso de la plataforma y en el que la mayoría votamos, es lo mismo, ¿no? Es igual. Yo creo que nunca pasa de moda escuchar a nuestros clientes y es la base de por qué nació Netflix, ¿no? Y Claro. debe volver a ver hacia el futuro y volver a centrarse en encontrar su foco. Realmente yo creo que por algo todos votamos por eso, la mayoría votamos por ese, ¿no? Porque es volver a ser tú, ¿no? Como marca, porque la neta es que dejó de ser ellos, ¿no? O sea, como que, ya soy bien importante y ahora te voy a cobrar más, y como que se sintió más de lo que en realidad es, cambió su foco, ya no son ellos. Y por ende, pues dejaron de escuchar a sus clientes, ¿no? Entonces, por eso me pareció como que también difícil decidir a este o este, ¿no? Entonces, sí me fui por el otro, el de volver a ver hacia el futuro y centrarse en el foco, porque pues el foco es ese, ¿no? El cliente, precisamente. Wow, excelente aportación, Dani. Súper buena. Creo que me encantó, ¿no? O sea, el escuchar al cliente creo que es el centro. Entender ahora sí que, regresando al punto, los dolores del cliente, las necesidades. Y entonces ahora sí, en función de eso, entender tu esencia y tu problema que resuelve, el problema que resuelve tu empresa, y entonces ahora sí enfocarte al futuro. Está excelente. Muy buen comentario, porque nos habla mucho de estrategia, lo que menciona Dani, que ahorita vamos a puntualizar. Y hay 2 comentarios más. Uno es de Hibu Textil. Escuchar nuevamente a los consumidores porque es evidente el disgusto a sus cambios en políticas, creo que ya lo comentaban, y buscar nuevos talentos y curaduría de contenido, ya que algunas historias son repetitivas en esencia. O sea, tiene que ver también con el mejorar el contenido, ¿no? También Gerardo comparte, creo que la respuesta no es conveniente planteárnosla como y/o, sino como y. O sea, como entiendo que es uno u otro, sino y qué más, ¿no? Va por ahí, Gerardo. Si no, también si quieres complementarnos. Sí, lo que pienso es que si nos planteamos la pregunta como, oye, ¿qué debe hacer? ¿Debe seguir igual o debe innovar?
yo creo que debe hacer las dos cosas, o es conveniente que haga las dos cosas. Yo creo que es pero con el I. No sé cómo hoy se integre, por ejemplo, la inteligencia artificial. No sé si el streaming siga siendo nada más su foco de atención, si no pueden meterse a otras cuestiones, siguiendo, y en eso me refiero, siguiendo la línea de creatividad, de ser disruptivos y demás. Yo creo que esa línea debe seguir, pero además, ¿qué hago además de eso, no? Por eso pongo el I, porque creo que sería un poquito la parte de I, o decir, oh, bueno, nada más me planto una sola posibilidad, ¿no? O dejo uno el otro. Es como el huevo o la gallina. ¿Qué es mejor, el huevo o la gallina? ¿O qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que la parte, déjenme decirlo así a tono de broma, la premisa mundial para innovarte es que lo primero es la O. Ni el huevo ni la gallina, sino la O. Exacto. Es una broma, ¿no? ¿Sale? Exacto, exacto. Buenísimo comentario, buenísimo comentario. Sí, sí, sí. Excelente, me encantó, ¿no? O sea, el cómo puedes escuchar, pero además tienes que seguir innovando, ¿no? Y justamente ya llegamos al punto central de este caso, con todo esto que nos platican, que es lo que plantea, ¿no? La respuesta a la pregunta, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Y creo que la clave aquí es regresar a la palabra estrategia que también mencionaba Dani, con otras palabras, pero lo dijo, y es que la estrategia es crítica para el desempeño y la rentabilidad de los negocios. Si tú no tienes una estrategia en tu negocio, vas a tener problemas tarde o temprano, porque siempre va a haber competencia, ¿no? A lo mejor tienes la fortuna de estar en una industria donde no hay competencia tan fuerte, pero va a llegar el momento donde va a haber competencia, y cuando hay competencia, los consumidores pueden optar entre diferentes alternativas y compiten por la preferencia de las marcas, ¿no? Y ahí justamente la estrategia es eso, o sea, la estrategia tiene que ver con la relevancia, cómo logramos ser relevantes para nuestros clientes, que creo que es lo que necesita realmente hacer nuevamente Netflix para replantearse esta situación. Entonces, todos lo hemos visto, ¿no? Empresas como Apple, que se ha peleado, compite con Microsoft, o Toyota contra Ford, o Coca-Cola contra Pepsi, o Netflix contra Disney, que es este caso. A la competencia tarde o temprano nos llega, y la competencia al final justamente nos ayuda a ser estratégicos, ¿no? Y la competencia pasa lo siguiente, ¿no? Este es un concepto que se llama el ciclo de destrucción y creación, y todas las empresas normalmente pasan, y las industrias, por este ciclo, ¿no? Primero está la innovación, se crea algo nuevo, empieza la etapa emergente donde se crea valor, hay una etapa de crecimiento, después viene una etapa de estatus donde la empresa o el producto pues ya está muy consolidado, que es lo que le pasó a Netflix en estos momentos, y entra en la zona de destrucción porque ya está consolidado, ya es el líder mundial. Entonces entra una etapa de decadencia, donde entran nuevas empresas a quitarle mercado, con nuevos productos, con nuevas ideas, y entonces entra la destrucción, ¿no? Entonces siempre es un ciclo de creación, destrucción en el mercado, donde la innovación genera nueva creación y destruye a las viejas cosas, ¿no? Y entonces lo que está pasando ahorita, pues justamente es una etapa de Netflix, está en destrucción, y si no vuelve a innovar, si no vuelve a generar disrupción, pues posiblemente los demás competidores lo rebasen por la izquierda a la derecha, principalmente Disney, y posiblemente pueda entrar a la destrucción. Entonces, la innovación justamente tiene que ver con el principio de creación y destrucción. Y algo muy importante es que en los últimos años, o sea, dado a toda la tecnología y todo lo que está surgiendo en el mundo, este ciclo de creación y destrucción es mucho más rápido, ¿no? O sea, anteriormente el tema de la innovación, pues pasaban mucho tiempo o estos temas de obsolescencia eran mucho más largos justo por el ritmo que teníamos. Entramos en un momento mucho más acelerado en donde lo que hoy puede ser algo súper bueno, probablemente, o sea, se vaya en este ciclo mucho más rápido, lo cual pues obviamente nos obliga y nos empuja a estar en constante innovación, si no, pues muy rápido vuelve a pasar este proceso de destrucción. Aquel que se duerme en sus laureles y se queda en esta etapa de estatus y éxito, pensando que siempre va a haber ese estatus y éxito, pues es muy probable que rápidamente caiga la etapa de la decadencia. Claro, y dejas de escuchar a tu cliente, hay una arrogancia, ¿no?, que le pasó a Netflix, y entonces entran otros que sí están dispuestos a escuchar al cliente, entender sus necesidades, y te rebasan, ¿no? Y la competencia es un proceso de destrucción creativa, ¿no? O sea, la competencia hace que se genere un proceso destructivo, siempre va a haber alguien que gane o que reemplace a aquello que no es tan eficiente. Entonces, cuando uno compite, siempre te exige, la competencia te exige dar lo mejor, ¿no?
a dar el mejor trabajo que tus competidores, y para hacerlo necesitas estrategia. Y a veces en las empresas yo escucho mucho el tema de eficiencia, ¿no? Oye, pues el plan estratégico de este año es ser eficientes, pero la eficiencia no es lo mismo que la estrategia. La eficiencia es hacia adentro, ¿no? Es bajar costos, es hacer las cosas más rápido, es ahorrar, ¿no? Pero la estrategia es hacia afuera. La estrategia tiene que ver con crear valor único. Es entender al consumidor, al cliente, y realmente encontrar las mejores maneras para agregarle valor, ¿no? Entonces, tener una estrategia significa ser diferente y poder lograr crear un valor único para el cliente. Esa es estrategia. Es algo que Netflix ha hecho constantemente, pero en este momento que está compitiendo con Disney parece que está perdiendo la batalla, ¿no? Y si se fijan acá la imagen, este es un esquemita que sacamos de la historia de los saltos de altura y cómo va cambiando. Fíjense las alturas desde 1895, cómo va cambiando, pero hay puntos de inflexión. Si se fijan, en 1912 hay algo que se llama salto hacia atrás. O sea, de pronto un atleta saltó, ¿no? De una manera diferente y crea innovación, crea disrupción. Y eso permite que salte, ¿no? Y todos los demás avancen hasta una siguiente etapa. Y después se normaliza y vuelve en 1937 una mejor técnica. Y después en 1968. Y así es como van evolucionando las industrias con estas disrupciones, con estos saltos en la innovación. Entonces, la clave de la estrategia es que no estés en la zona de normalidad, sino que más bien que tú con tu estrategia puedas estar en las zonas de innovación, donde hay un salto hacia el siguiente nivel, ¿no? ¿Cómo logras estar en esos puntos? Con estrategia. Y estrategia es esto, ¿no? Ser único. Es ser únicos, es hacer algo valioso que nadie más hace, de un modo que nadie más te puede copiar. Eso es estrategia. O sea, cómo lo que tú estás haciendo con tus clientes es valioso y de pronto no, tu competencia no lo está haciendo y tampoco es fácil que te imiten, ¿no? Eso se llama ventaja competitiva. Cuando tienes algo que es difícil que te puedan imitar porque es tan único que te hace realmente muy relevante. Y lo que hace la estrategia es que entre mejor estrategia y mayor valor único tienes, mayor margen de utilidad, o sea, mayor captura de valor. Vean, por ejemplo, aquí de un lado está Apple y de otro las otras marcas de computadoras. Vean el margen de utilidad que tiene Apple. Es enorme, ¿no? Y las demás marcas se pelean por el margen. Entonces, a mayor valor único, mayor captura de valor, ¿no? Mayor utilidad que pueden tener las empresas. Y eso te lo da la estrategia. Y justo por eso es este tema tan importante que tiene que ver la manera como aportas valor al cliente, ¿no? El no perder el contacto con ese cliente, que justo está en la siguiente slide, ¿vale? Que tiene que ver que a mayor aporte de valor a los clientes, más vas a poder generar captura de valor para el negocio, ¿no? O sea, te lo va a regresar. Sin embargo, cuando no tenemos muy claro la manera como agregamos valor o de pronto permitimos que eso que nos hace únicos pueda, o sea, nos gane la carrera del tiempo y ahora más empresas lo pueden hacer y tengamos mayor competencia, entonces ahí es donde hay menos captura de valor, ¿no? La mayor diferenciación y por eso constantemente estar buscando dentro de tu estrategia, a ver qué es lo que me hace único, qué es lo que me hace diferente, de qué manera estoy agregando valor al cliente, es cuando entonces podemos generar mayor rentabilidad para el negocio, ¿no? Pasar de ser todos iguales a ser realmente único para ese cliente y la manera como satisfaces esa necesidad para el cliente. Y entonces el objetivo de la estrategia es crear, nos decía una vez un empresario, ¿no? A la mayoría de las personas se quejan de los monopolios hasta que tienes uno, ¿no? Entonces, el monopolio, cuando tienes un monopolio, le llamo monopolio o inmunidad ante la competencia, es que te vuelves tan diferente, tan único para tus clientes, que entonces realmente el cliente es difícil que te pueda sustituir. Si no tienes diferenciación, que es parte de la estrategia, pues es muy fácil sustituirte por un cliente, por otro cliente, pero cuando tú tienes una diferenciación y un aporte de valor único, te vuelves en un solo jugador, ¿no? Donde realmente te vuelves inmune a la competencia y porque tienes la preferencia de tus clientes, ¿no? Entonces, esto es parte clave de la estrategia. Entonces, la ventaja competitiva, que es el rol del CEO, o sea, en que tienes que estar enfocado como director general, es en crear esta ventaja competitiva sostenible que te permita, obviamente, pues, ser muy relevante para tus clientes y, bueno, que sea además muy difícil que te puedan imitar. Y bueno, algo importante es de dónde viene entonces esta ventaja. Dice, de manera cada vez mayor los directivos encuentran que viene de capacidades organizacionales de segundo orden
que promueven la rápida adaptación. En lugar de realmente ser buenos en algo en particular, debemos ser realmente buenos para aprender a hacer nuevas cosas, ¿no? O sea, al final lo que ya platicábamos en el tema de la innovación, en poder entender hacia dónde se están moviendo las tendencias, en ir construyendo ese futuro o esa ola que vamos surfeando, cada vez es más importante, y eso es parte del rol de la dirección. No solamente gestionar el presente y gestionar esos recursos, que como bien decía Alejandro, a veces eso se refleja en eficiencias, sino más bien en poder ir adaptando el negocio a las nuevas necesidades y a las tendencias que van existiendo en los mercados. Entonces, creo que la gran reflexión es, siempre tenemos que estar creando disrupción en nuestros negocios, innovación que nos permite mantenernos vigentes y que el negocio pueda tener continuidad, ¿no? Aquí lo vemos, los ciclos, los negocios y los productos tienen un ciclo de decadencia, ¿no? El negocio te da hasta un punto y si no estás innovando constantemente y creando nuevos proyectos, nuevas iniciativas que aporten valor al cliente, porque el mercado cambia, las necesidades cambian, la tecnología cambia, las tendencias cambian. Entonces, si no nos estamos adaptando al entorno y creando nuevas formas de crear valor único, pues nuestro negocio tiene tiempo limitado. Entonces, el rol del director siempre es estar vas creando tu negocio presente mientras vas creando el negocio futuro. Ya estás pensando en lo que viene hacia adelante y vas justamente adaptando tu nuevo modelo de negocio para poder subirte a la nueva ola que viene y entonces así vas generando una continuidad en tu negocio, ¿no? Entonces, creo que es una gran reflexión de lo que ha hecho Netflix 4 veces. Bueno, ahora es momento de que lo vuelva a hacer con esta gran competencia que tiene, que es Disney. Buenísimo. Y bueno, creo que el gran reto como manera de conclusión justo tiene que ver en que debemos aprender a ser ambidiestros, ¿no? ¿A qué se refiere? El poder saber atacar, pero también defender al mismo tiempo, ¿no? El que debemos de cuidar y explotar al máximo el tiempo, el que debemos de ser eficientes y estratégicos al mismo tiempo y que debemos operar el negocio actual mientras, por supuesto, construimos el negocio del futuro, ¿no? Entonces, es un poco ir gestionando como ambos escenarios y que de alguna manera no perdamos o no nos enfoquemos solamente en uno en específico, sino que vayamos a la par construyendo ese presente. Lo decimos en otras palabras, es como irle cambiando la llanta al coche mientras va avanzando, ¿no? Exacto. Y nunca perder de vista pues las necesidades de tu cliente, los dolores que resuelves y entonces generando valor único. Eso te hace estratégico, sin olvidar pues la parte, como dicen, la defensiva y la delantera, ¿no? Tienes que defender, pero también tienes que atacar, tienes que operar el negocio, pero también tienes que ver hacia el futuro. Y bueno, esa es la gran reflexión creo que nos deja este caso, ¿no? Esperemos que algunas de estas ideas les hayan sido valiosas. Me gustaría pues cerrar si alguien tiene algún comentario, preguntas o aprendizajes que se llevan de este caso y si es que alguien cambió de opinión después de esto, ¿quién va a ganar, Netflix o Disney, no? Entonces, bueno, ¿quién tiene algún comentario, aportación sobre esto que mencionamos? ¿Quién ya está sacando su suscripción para Disney? O alguien que haya cambiado ya de decisión. Déjanos saber qué te llevas. A ver, Ale, ¿tú qué opinas? ¿Cambiaste de opinión? ¿Qué te llevas del caso? Pues que hay que combinar orden con con disrupción, con todo. O sea, está muy interesante, ¿no? Como, o sea, la verdad es que sí, se ve como que cualquiera de los dos puede dar nuevos saltos, ¿no? Totalmente, exacto. Y bueno, y no perder el foco, ¿no? Pues del centro de valor del cliente, ¿no? Excelente. Sí, muy buena aportación, Ale. O sea, sí, tenemos que ser o sea, no podemos irnos por un lado, ¿no? Solamente a la ofensiva, a la innovación, sino también tenemos que tener control. Y es esa dualidad, ¿no? Tienes que tener innovación, pero también control en la empresa, ¿no? Y tenemos que tener también foco en la rentabilidad, pero también foco en el propósito, ¿no? Entonces son de las grandes dualidades que tenemos que aprender a balancear. Muy buena aportación. Rosy levantó la mano. Rosy, ¿tiene alguna aportación? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, son varios aspectos. Espero
poder ser rápida. Tomamos en cuenta un autor muy importante que es Michael Porter, que precisamente crea el concepto de ventaja competitiva. Ya no habla de ventaja comparativa, sino ventaja competitiva. Pero hoy ya está hablando incluso de la ventaja competitiva a partir no solo de crear valor, porque él dice, si las empresas que quieran ser exitosas en el siglo XXI, no solo tienen que ser capaces de crear valor, y para ello tiene al CEO. El CEO es el que tiene que conocer que está en un mercado que es altamente competitivo, y a partir de conocer el mercado, diseñar una estrategia con visión y con visión estratégica, ¿sí? Y eso implica ya no solamente ser capaz de generar utilidades, sino Porter ahora habla de creación de valor compartido. ¿Qué significa este concepto, no? Que yo debo ver a mi empresa como un sistema en el cual yo no solo debo ver a mis clientes, mis consumidores, y yo no solo debo de ver qué valor estoy creando y qué valor les estoy aportando, ¿no? Incluso hasta puedo crearles alguna necesidad, me adelanto al mercado, como decía en un rato, ir 2 pasos adelante, ¿no? Pero no se trata solo de crear por crear productos, sino de qué manera yo solamente resuelvo necesidades del mercado, de mis clientes, a partir de tomar en cuenta las capacidades, talentos, incluso necesidades de mis colaboradores, ¿sí? Hasta donde yo conozco y sé manejar de manera eficiente el uso de mis recursos, y lo hago de manera sostenible. Por ejemplo, hasta donde yo conozco a los accionistas que pueden estar interesados ahorita en participar conmigo en la empresa X, ¿sí? O incluso tener a nuevos accionistas, por ejemplo. Entonces estoy tomando en cuenta a mis consumidores, a mis colaboradores, a mis accionistas. Estoy tomando en cuenta que soy en un entorno, ¿sí? En un entorno el cual no solamente debo de extraer recursos, sino que los debo de saber utilizar de manera eficiente, tomando en cuenta que estos recursos son no renovables en su mayoría, son escasos y lo requiere la sociedad. Estoy en un entorno, en una sociedad, que la sociedad en ese entorno también tiene necesidades. Entonces, ¿cómo a partir de que yo estoy generando valor, estoy compartiendo ese valor? ¿Con quién? Con mis trabajadores, con mis clientes, con mis accionistas, pero también con la sociedad, que se note el cambio a partir de que la empresa X llegó a este entorno, a esta comunidad. Las cosas no empeoraron, como pasó, por ejemplo, en Tehuacán, cuando llegaron las empresas textileras, ¿no? Que llegaron a arrasar con el agua y a contaminar, por ejemplo, ¿no? O en Pachuca, por ejemplo, ¿no? Las mineras, ¿no? Hoy, ¿cuánta gente está enferma de cáncer? ¿Por qué? Por la contaminación con arsénico precisamente de las mineras. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas llegan, utilizan recursos, explotan los recursos, explotan la mano de obra, lanzan productos al mercado, pero no toman en cuenta el medio ambiente, ¿no? Hoy se habla entonces de esas 3. Las empresas deben ser sostenibles y para ello deben crear valor compartido. Y entonces también debo tomar en cuenta cómo aporto o qué aporto a la sociedad y cómo estoy apoyando la resolución de problemas. Eso incluso me va a dar a mí una imagen positiva ante mis consumidores, y eso me da una ventaja competitiva ante mis competidores. Entonces, ya no solamente es el valor de crear, el concepto de crear valor, y eso es a partir de la rentabilidad, sino hoy se habla de crear valor compartido. Tomo en cuenta a mis colaboradores, conozco las necesidades, estoy desarrollando a mis equipos, los estoy viendo como seres humanos, o quiero extraerles el jugo en 15 minutos, se aburro y se me van. No. ¿Cómo veo cuáles también son los intereses, las necesidades, los problemas? Por ahí en otros partes que decían, debo de conocer las situaciones por las cuales tal vez estén pasando mis colaboradores. Debo de tomar mi tiempo para escucharlos, para conocerlos, para saber qué piensan, qué necesitan, hasta qué les duele, por ejemplo, y cómo a lo mejor yo los puedo apoyar, ¿no? Entonces estoy tomando en cuenta a mis colaboradores, pero también a mis accionistas, porque estoy viendo que ellos quieren mayor rentabilidad. ¿Cómo invertimos? ¿Cómo diseñamos la estrategia para lograr esto? ¿Cómo nos posicionamos bien en el mercado, pero sin explotar los recursos, sin contaminar,
etcétera, etcétera, sino aportando a la sociedad y que la sociedad se identifique con la empresa y que incluso, ¿sí?, mi imagen se posicione y tenga hasta más clientes, más consumidores, etcétera, etcétera. Wow, padrísimo. Gracias. Hay más, muy pero buena gracias. aportación. Oye, no, Rosy, excelente, súper buena aportación. O sea, creo que totalmente el tema de valor es valor compartido y hay un libro también muy bueno que se llama Capitalismo Consciente, que habla justamente de eso, de crear valor no solo hacia el cliente, sino hacia los colaboradores, accionistas, proveedores, ¿no?, y hacia la sociedad en general. Pues creo que esa es justamente la tendencia y la estrategia del negocio tendría que ir enfocado en no solamente el valor para el accionista, sino valor compartido. Buenísima aportación, Rosy. Pues esa debe ser la función de las empresas exitosas del siglo XXI. Entonces los invito a crear valor compartido. Muchas gracias. Muy buena aportación, Rosy. Muchas gracias. Gracias. Y por ahí también Gerardo nos compartía muy buena reflexión, invita a replantearnos continuamente el quehacer de un emprendedor, ¿no? O sea, en dónde tiene que estar el foco de un emprendedor. Y pues complementa muy bien con el comentario de Rosy del valor compartido. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que el caso les haya dejado lecciones importantes, aprendizajes y que, bueno, sobre todo estas ideas se lleven más preguntas que respuestas después de esta sesión. Y sobre todo los invito a tratar de buscar cómo aterrizas estas ideas en alguna acción concreta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Y bueno, les vamos a grabar el caso, el video, si de pronto lo quieren volver a ver. Y el caso también lo tienen. Los invito a acabarlo de leer y seguir reflexionando sobre estas dos empresas y el aprendizaje que nos dejan. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo pronto. Saludos.